traigo todo lo que soy como una ofrenda que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Arde en mí, arde en mí, arde en mí. Persistirás al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy, oh Dios. No me alejaré de ti, no me alejaré, no me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye fuego activa en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy. Aleluya. Buenos días. Qué bendición, iglesia, poder volvernos a reunir este día, hoy martes, iniciando marzo, 2 de marzo. Vamos ya en el tercer mes del año 2021. Pero qué bendición, iglesia, es que Dios nos ha ayudado a permanecer firmes en su palabra, fieles a Él. Solo se lo debemos a Él.
a su misericordia, a su bondad tan maravillosa que Él tiene con todos nosotros, y que nos ayude a perseverar hasta el fin, hasta que Él aparezca en las nubes por nosotros. Ese es nuestro deseo cada mañana, cada día. Señor, ayúdanos a permanecer en medio de circunstancias, de aflicciones, de tribulaciones, en medio de todo aquello que el sistema del mundo tiene aquí en la tierra. Pero recordemos que nosotros estamos en el reino de Dios, y a Él no debemos ser fieles, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Para que podamos escuchar esa voz cada mañana, cada momento que Él quiere hablarnos. Entonces necesitamos estar conectados con Dios. Y esta es una de las maneras, con nuestro devocional a las 5 de la mañana, iglesia, estar en la presencia del Dios vivo, ¿verdad? Buenos días para todos. Reino, poder y gloria, Eboitá, Santa Librada, los hermanos que se conectan ahí de mañana. Y darle gracias a Dios por el permiso que nos regala hoy para poderle adorar y glorificar, y darle a conocer también nuestras necesidades y las necesidades de nuestro prójimo, orar por la iglesia, orar por nuestros pastores en todas partes, donde estén los pastores predicando el evangelio, líderes, personas maravillosas que están impregnadas de Dios, predican en los buses, predican donde vayan, mujeres y hombres que saben que hay que proclamar el nombre de Jesucristo el Señor. Que Dios bendiga a todas esas maravillosas personas que uno los encuentra en muchos lugares, predicando de Cristo, hablando de Dios y siendo testimonio, porque no es tanto a veces hablar, sino ser testimonio, hablar y ser coherente con lo que hablamos. Es orar por toda esta iglesia hermosa que está en acción todos los días, y nosotros también aquí cada día preparándonos, llenándonos de Dios para estar listo a las órdenes de Dios. Iglesia hermosa, vamos a estar orando en esta mañana y dándole gracias a Dios por nuestras vidas victoriosas sobre toda debilidad humana que tenemos, porque mientras que estemos aquí en la tierra estamos en esa debilidad humana, pero solo por el poder del Espíritu Santo de Dios y su poderosa palabra nosotros podremos estar victoriosos sobre toda aquella debilidad humana, y Cristo Jesús es el vencedor, el que nos da la victoria día a día a través de la fe en Él y en su palabra poderosa. Amén. Les vamos a estar orando, coloque ahí su petición, su necesidad, y a veces solamente decirle: Señor, queremos alabarte, queremos glorificarte y darte adoración en todo tiempo. Amado Padre Celestial, en esta hermosa y preciosa mañana que nos ha dado otra vez, Señor, para vivir para ti, Señor. Padre, te agradecemos en gran manera el privilegio que tenemos cada día de levantarnos y poder entrar ante tu santísima y divina presencia, Señor, por esa gracia que nos ha regalado, por ese favor que nos ha dado, Señor, de ser hijos tuyos, Señor, de ser esos discípulos que tú estás formando aquí en la tierra, Señor, conforme a su imagen y semejanza, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana estamos aquí por el poder tuyo, Señor. Gracias te damos, gracias, mi Señor, porque tú nos has hecho más que vencedores, victoriosos, Padre, cada día sobre la debilidad humana, Señor. Y muchas gracias porque tu Espíritu Santo intercede por nosotros. Igual, Señor, que el Señor Jesucristo está delante de ti, Señor, orando, clamando, allí intercediendo, Señor, para que nos dé fuerzas cada mañana y nos levante, Señor, dándonos oportunidades nuevas cada día, Señor, de ser de verdad gente cambiada y fiel para ti, Señor. Muchas gracias, soberano Dios, en este día, Señor, donde tú te estás moviendo a favor de los hombres, a favor de cada viviente aquí en la tierra, de cada ser humano, Señor. Estás llamando, estás tocando en la tabla de su corazón, está allí, Señor, interviniendo, Señor, por la oración, Señor, el clamor, Señor, la intercesión de tu iglesia, Señor, por las familias de la tierra que aún no te conocen, Señor.
Padre, gracias. Gracias por esos intercesores que están desde la madrugada, Señor, buscando tu rostro divino, Señor, clamando, Señor, por aquellos que aún no te han conocido, que todavía no han querido abrir su corazón para que tú poses y vivas dentro de ellos, Señor, como hoy, Señor, tenemos el privilegio de ser la casa tuya, Señor, ese templo, Señor, esa morada tuya, Señor. Necesitamos que muchos otros sigan creyendo también, Señor, que sean añadidos a la iglesia tuya, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a hacer luz en medio de las tinieblas, como iglesia que somos tuya, Señor. En esta mañana gloriosa, Señor, aquí estamos, Padre nuestro, con las necesidades que cada uno de tus hijos amaneció. Solo tú las conoces, Señor de la gloria. Enséñanos que en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles, aprendamos cada día, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor, a rendirte, Señor, adoración y gratitud por todos los beneficios que has hecho para nosotros, mi Señor. Muchas gracias, Padre precioso, por este nuevo amanecer, Señor, para ver tu gloria, Señor, para ver, Dios mío, esa intervención divina, Señor, en los familiares que vendrán a ti y conocerán tu nombre, Señor, por todos los convertidos que hoy sucederá, Señor, conversiones, arrepentimiento, Señor, en las cárceles, en los hospitales, mi Señor, en las casas, en los hogares, en familias, Padre. Gracias por ese predicador en las empresas, Señor. Gracias por todos esos hijos tuyos, Padre, que se llenan de su poder, Señor, que se llenan de su Espíritu Santo para ir a sus trabajos, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, porque predican con el testimonio, Señor. Padre, gracias, Señor Dios de la gloria, por cada hombre y mujer que hoy habla tu palabra, enseña tu palabra, Señor. Esa palabra poderosa que sale de la boca de tus hijos, Dios, es tu palabra, Señor. Esa palabra cumplirá ese propósito, Señor, de hacer que la gente sea convencida que te necesitan a ti, Señor, que necesitan venir a ti, Señor, que necesitan ser lavados con tu sangre, Señor amado, que necesitan estar inscritos en el libro de la vida, Padre precioso. Gracias, gracias por cada joven, por cada varón, por cada mujer, Señor, donde quiera que esté ese hijo tuyo, Señor, predicando tu evangelio, Señor, allí se mueve su gran poder, su gran misericordia y bondad, Señor, a favor de aquellos que escuchan tu palabra con atención. Señor, así como Lidia escuchó la palabra, abrió el corazón y te recibió, Señor, y fue atenta, Señor, a servir inmediatamente. Gracias, Señor, muchas gracias. Aquellos saqueos que escuchan esa palabra, que te conocen a ti de inmediato, proceden al arrepentimiento genuino de corazón, Señor. Gracias, Señor amado, por todos los saqueos que hoy, Señor, querrán conocerte a ti, Señor. Querrán ir, Señor, en pos de ti, Señor, y Cristo Jesús llegará a sus hogares, a sus casas. Dice tu palabra allí, Señor, en Apocalipsis 2:20, Señor, que tú estás a la puerta y llamas, Señor, para todo aquel que le abra la puerta del corazón para entrar y cenar con él, Señor. Gracias por todas aquellas personas que hoy recibirán tu nombre poderoso, Señor, tu presencia divina en sus familias, en su casa, Señor, en sus corazones, como aquel carcelero, Señor, que recibió tu poderosa palabra, Señor de la gloria, Padre. Así, Señor de la gloria, nos dio la promesa que todo, Señor, nuestra familia será salva si creemos en ese poder tuyo, si creemos, Padre precioso, que tú eres un Dios de lo imposible, Señor. Gracias, Señor, porque esa promesa que nos dio allí, Señor, Dios de la gloria, Señor, la seguimos creyendo, la seguimos confesando y orando cada día, hablando esa palabra poderosa, Señor. Gracias, Cristo glorioso, en este día especial, en este día maravilloso, Señor. Muchas gracias, Padre, por visitar, Señor, aquellos lugares, hospitales, donde están los niños hospitalizados, Señor, sufriendo dolor, Señor, en sus cuerpecitos tan inocentes y tan puros que todavía son, Señor. Padre, gracias por tu intervención, Señor, en aquellas salas, en aquellas salacunas, Padre, donde hay niños, Padre precioso, con propósito tuyo, Señor. Gracias por esos predicadores, predicadoras,
hombres y mujeres serán sometidos a tu palabra, Señor, y están en salacunas en este momento, Señor, en la UCI, Señor, están en lugares, Padre precioso, Señor, de dolor, pero tú eres el Dios que está allí con ellos, guardándolos y protegiéndolos de todo propósito, Señor, del enemigo, Señor. Tú los guardas y los proteges, su vida, Señor, su cuerpo. Gracias, Señor, por bendecir a esos bebés, niños de todas las edades que están en aquellos hospitales, amado Dios. Niños que están abandonados también en sus casas, Señor. Oh, Señor, son golpeados cruelmente por sus propios padres. Son maltratados, Padre precioso, Señor. Gracias, gracias por escuchar a tu iglesia, Señor, a favor de nuestros niños en el mundo entero, Señor. Tú conoces dónde está el sufrimiento, el dolor, las lágrimas de estos niños, Padre, que ellos no entienden el por qué les pasa eso, por qué los adultos hacen eso con ellos, Dios. Ellos no entienden, soberano Dios, pero tú eres ese Dios vivo, ese Dios que ve, Señor, así como vio y escuchó la voz, el lloro de Ismael cuando estaba allí prácticamente abandonado por su mamá, Señor, porque ella no quería ver cómo él moría, Señor. Hay muchos niños muriendo, Señor, de muchas formas, Padre precioso, pero gracias por escuchar ese llanto, ese dolor, Señor, esas lágrimas, esos ojos inocentes, Padre, que alzan a mirar a los adultos esperando, Señor, una caricia, Señor, un afecto, Padre, pero no reciben eso, Señor, pero tú eres el Padre y el Dios de ellos, mi Señor. Gracias por compadecerse y tener misericordia de todos los niños, donde quiera que estén, Señor, los niños, precioso Dios de todas las edades, amado Jesús, todas aquellas niñas adolescentes, aquellos jovencitos adolescentes, mi Señor Dios de la gloria. Gracias, Señor, Padre, porque las drogas nos están consumiendo, la prostitución, Señor. Oh, mi Dios precioso, también el homosexualismo, el lesbianismo, los están devorando, Señor amado. Ayúdanos a levantarnos por toda esta juventud, por toda esta niñez, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, por estos últimos tiempos, Padre. Ayudarnos a tu iglesia a levantarnos, como tú nos dices, a resplandecer en medio de las tinieblas, Padre, a resplandecer con su poder, Señor. Gracias, Señor, Dios de la gloria. Muchas gracias, Padre, por bendecirnos y ayudarnos, Señor, a seguir hablando tu palabra, predicando tu palabra, enseñándola, Señor, al niño, al joven, al adulto, a todos aquellos, Padre, que aún han conocido tu nombre poderoso, tu presencia maravillosa, Señor, tu gran poder divino que transforma, que cambia vidas, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias por este día especial, en este momento maravilloso. Gracias, Señor Dios de gloria, por bendecir, Señor, a Colombia, precioso Señor. Bendecimos a nuestro amado Colombia, de norte a sur, el occidente, Señor, el oriente, el centro de Colombia, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias, gracias por buscar al pecador que está en cada rincón de Colombia, en las montañas de Colombia, Señor. Estas maravillosas montañas creadas por ti, Señor. Allí, Señor, te necesitan también. Allí hay necesidad de ti, Señor. Las veredas, los campos de Colombia, Señor, necesitan de tu maravillosa presencia, amado Padre. Gracias por cada congregación, Señor, que se predica de su nombre, se predica de salvación y de arrepentimiento, de vida nueva, Señor. Gracias por ese varón o varona que está allí, Señor, en los campos, predicando ese evangelio, Señor, visitando casas, Señor, caminando por caminos, Padre, pedregosos. También están caminos embarrados, Padre, pero allí hay pueblo tuyo llevando ese mensaje de amor, ese mensaje de perdón, Señor, ese mensaje de salvación. Gracias por esos pies preciosos, gracias por esas mujeres y hombres jóvenes misioneros donde se encuentren, Señor. Gracias, Padre precioso, divino Dios, por las costas. Gracias por Bichada, Señor. Gracias por Puerto Carreño, Padre, los Llanos Orientales, amado Jesús. Gracias por las Amazonas, amado Padre. Gracias, gracias por cada congregación, por cada hombre y mujer que tú has llevado a esos lugares, Padre, para que sean luz, para que sean esa sal que lleven sazón, Señor de la gloria.
Gracias, amado Padre Celestial, porque es un día maravilloso, Señor, donde tú nos llenas de ti, Señor, donde tú nos hablas de nuevo, Señor, para que podamos seguir haciendo la obra que tú nos has encomendado, Señor, de ir y hacer discípulos, enseñarles todo lo que tú nos has mandado, Señor. Esa es nuestra misión, ir y enseñar, Padre precioso, para que ellos también enseñen, Señor, para que ellos también practiquen, Padre, y sigamos enseñando y multiplicando y fructificando como tú nos has ordenado, Señor. Necesitamos ser multiplicadores, Padre. Necesitamos fructificar día a día tu palabra poderosa en nuestras vidas, Señor. Gracias, glorioso Dios, en esta hermosa y preciosa mañana, Señor. Muchas gracias, Señor. Encomendamos este precioso y maravilloso día, cada momento, cada minuto, cada hora, Señor. Padre, gracias. Señor, nosotros no sabemos qué nos repara en este día, qué hay para nosotros en este día, pero lo que sí sabemos es que tú estás con nosotros, que tu poder está en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos para que esta boca, Señor, hable tu palabra, enseñe tu palabra y ministremos, Señor, tu presencia en la vida de los que nos acompañen en este día, de los que nos rodeen, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por mirarnos con misericordia y con bondad, Señor, y llenarnos de tu Espíritu Santo, que tanto lo necesitamos. Cada milésima de segundo necesitamos de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias, mi Salvador divino. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición, iglesia, poder estar en la presencia de Dios. En esta mañana saludamos a nuestros amados hermanos que se conectan ahí con nosotros. Vamos a ver si logro saludar a algunos. Gloria al Señor Jesús. Hay un buen número de hermanos. La hermana Yolanda todos los días está ahí, la hermana Luvidalia Ruiz Moreno también, Pastor Javier, la pastora Diana. Qué bendición estar ahí todos conectados en la presencia de Dios. Adelaida Pinzón también está ahí, siempre orando también, dispuesta a recibir de Dios. La hermana Janet Jiménez, bienvenida. Erlinda Vargas, mi hermana Erlinda Vargas, Magda Romero, Elena Quimbayo aquí en Santa Librada, Sonia Esperanza, bendiciones, manita Sonia, María Zuleta, Mariana Zuleta, gloria al Señor. Mi hermana Dora Ortiz, qué bendición, hermana Dorita, Dios la siga fortaleciendo y bendiciendo. Hermana Isabel Rivera, también Dios la siga bendiciendo y fortaleciendo cada mañana, cada día, que sigamos predicando el Evangelio. Ana Yareldín, aquí en Santa Librada, mi hermana Ani, Marisol, también, qué bendición, hermana Marisol, tenerla ahí siempre. Hermana María Palencia, Betty Mojica, Gloria Marina Costa Carrillo, allá en San Bernardo, gloria al Señor Jesús. Qué bendición, Milena Torres, está ahí también conectadita, bienvenida Milenita, qué bendición. Mi hermana Nilsa, Dios la siga bendiciendo, hermanita Nilsa, en todas las áreas de su vida. Mi hermana Elena Quimbayo, igual, Dios la siga fortaleciendo en sus fuerzas físicas y espirituales. A todas, mi hermano Jorge Albarracín, tal vez estará en Pusa o en Mosquera, varón de Dios, Dios lo siga bendiciendo y llenando de su Espíritu Santo. A mi hermano Jason, allá en Estados Unidos, Dios lo siga llenando de Dios para que Dios pueda cumplir ese propósito con su vida, Jason. Dios lo siga llenando, siga buscando esa presencia de Dios. La pastora Ligia, Dios la siga bendiciendo, pastora, en todo. Mi hermana Magda Gómez también, Adelaida Pinzón Muñoz, Ingrid Joana Niño, bienvenida. Bueno, y aquí parece que se me repiten. Sami Ortiz, si no la había escuchado aquí, Sami Ortiz nos dice: bendiciones, pastora, por favor me apoya en oración por el papá Isaac Rosso, está hospitalizado con el azúcar, potasio, sodio y altos. Dios permita que se resuelva todo, amén. Confiando en Dios, Dios tiene control de todo, hermana Sami, amén, hermanitos. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con nuestro devocional. Hermana Doris López también, qué bendición, iglesia hermosa. Bienvenidos todos, esas
42 personas que están ahí conectadas. Dios conoce su situación, su necesidad, la falta de fuerzas que tal vez tenga, la falta de voluntad que tal vez le falte hoy, pero Dios coloca todo eso en nosotros cuando nos levantamos con decisión a que Él coloque todo lo que nos falta, a que Él nos dé todo lo que nos falta. Él es suficiente para nuestras vidas en todas las áreas. Solamente es creerlo de verdad, que Él es lo suficiente para llenar nuestro corazón y nuestras vidas. Iglesia hermosa, entonces en esta mañana vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios con esta canción. Vamos a adorar a ese Dios con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Dispongámonos a adorarle. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Qué bueno es de verdad poderle expresar alabanza y gloria para Él. Es digno de toda adoración y de toda gratitud, de toda honra. Vamos a estudiar la palabra, reflexionar la palabra un poco en este devocional de hoy. Vamos a estar viendo la palabra de Dios para Asami, que me saludó allí, gente de Arbeláez. Se me había perdido su número, ¿verdad? Que me regale, Sami, el teléfono de usted y de Neri. Sí, las recuerdo mucho, mucho. He orado por ustedes. Gloria al Señor Jesús. Entonces, no se les olvide regalarme en el número telefónico. Vamos a estar estudiando en 2 de Timoteo 3:16. Nos dice el Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, vean, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, aclara muy especial ahí la palabra de Dios. El título que le he dado es Las maravillas de la palabra de Dios en mí. Lo que hace la palabra de Dios en mi corazón, en mi vida, cada uno personalmente, hace cosas gloriosas la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa vida de Dios en nosotros. Recordemos que al principio en Génesis 1:1, el Señor manifestó con su palabra, decía, haya expansión, júntese en las aguas, ¿verdad? Estas eran las palabras del Señor, haya lumbreras, hablaba y las cosas eran creadas, eran formadas, fueron hechas por la palabra de Dios. Entonces vemos cómo el universo, todo lo que usted puede ver y yo puedo ver, fue creado por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es poder, es creación. La palabra de Dios crea cosas nuevas, hace cosas nuevas. Y tenemos una muestra de que usted y yo somos criaturas nuevas por la palabra de Dios. Nos dice en Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la palabra de Dios nos ha hecho nuevos, me ha hecho nueva. Gracias al Señor por esa bendición tan grande de cada uno de nosotros ser nuevos. Y la palabra de Dios hace que todas las personas en Primera de Pedro nos habla aquí, nos dice que en Primera de Pedro 1:23 nos dice la palabra de Dios que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es maravilloso, iglesia, de que la semilla, la palabra de Dios, que es la semilla que ha entrado a nuestro corazón, nos ha hecho renacer, nos ha hecho personas nuevas, ha hecho cambios grandes en nuestra vida, muchos cambios ha hecho. Por eso la palabra de Dios hace cosas sobrenaturales en mi vida, ha hecho cosas sobrenaturales en nuestra vida, cosas que creamos lo que por sí mismos, ni porque fuéramos a fundaciones, ni a consejería con grandes profesionales como psicólogos o psiquiatras, que son una bendición porque ayudan a mucha gente con su conocimiento, pero ni por esas hay un cambio total. El único cambio se adquiere a través de la poderosa palabra de Dios y su Espíritu Santo obrando en nosotros, interviniendo dentro de nosotros. Lo único que podremos ver es ese gran poder de la palabra de Dios en la vida del creyente. Por eso es lo que la palabra de Dios, las maravillas que hace la palabra de Dios en mi vida. Hemos podido ver, yo creo que usted ha podido contemplar día a día, porque cada vez que buscamos a Dios, nosotros podemos contemplar lo que Dios ha venido haciendo. Cada día vemos cómo somos más cambiados, más transformados, que si hasta ayer fuimos egoístas, envidiosos, celosos, iracundos, maledicientes, bueno, cuántas cosas todavía
tener en el corazón todavía con ese carácter humano, con ese carácter pecaminoso. Ya la imagen de Cristo, ese carácter de Cristo se ha ido formando en nosotros por causa de ¿qué? De la palabra de Dios que oímos a diario, que leemos, que estudiamos, que escudriñamos. Cuando escudriñamos la Escritura sucede algo maravilloso dentro de nosotros, porque por sí mismo, como dijeron los samaritanos, podemos experimentar de verdad cosas maravillosas dentro de nosotros, podemos experimentar la presencia de Dios cuando nos ponemos a ir de libro en libro escudriñando qué quiso decir, por qué lo dijo, cuáles fueron las causas, su origen, todas aquellas cosas. Podemos ver la gloria de Dios trabajando dentro de nosotros por causa de su maravillosa y preciosa palabra. Entonces, vimos ahí que decía que siendo renacidos en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Es incorruptible, es eterna, es poderosa, es la vida del Dios vivo dentro de nosotros, esa palabra viva dentro de nosotros. Entonces, incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Qué bendición! Entonces vamos a continuar. Nos dice que la palabra de Dios es el pan de vida. Amén. Es ese pan maravilloso que vino del cielo. Es Cristo el mismo Señor. Nos dejó su poderosa palabra. Él mismo hablándonos. Yo les decía el domingo a la iglesia que cuando nosotros abrimos la Biblia debemos de tomar la posición que tomaba María. María, cuando llegaba Cristo Jesús a la casa de ellos, a almorzar o a tomar onces, María ya tenía listo también su tapete junto con los apóstoles y el Señor Jesús para sentarse a absorber, a oír con oídos atentos, corazón abierto, a recibir esa poderosa palabra. Por eso nosotros la vemos que en el momento de crisis, cuando se muere Lázaro, fueron diferentes las actitudes de cada una de ellas. ¿Sí? Dice que Marta salió y no se postró, más María, reconociendo la deidad, la majestad y la gloriosa presencia de Cristo Jesús, el mismo Dios vivo en Cristo Jesús, se postró para adorarlo. Y sí le dijo que si hubiera estado ahí, pero con adoración, con respeto, con reverencia, porque eso hace el oír la palabra, nos mantiene tan atentos a ser reverentes delante de Dios, mantenernos de verdad apartados del sistema del mundo para mantener dentro del sistema del reino de Dios, escuchando esa palabra y para hacer la voluntad de Dios. Entonces nos dice que Él es el pan de vida, la palabra de Dios es el pan de vida. También nos habla en Juan 6:53, también el Señor Jesús nos invita a que comamos su carne y bebamos su sangre. Es su palabra, es su presencia, para que tengamos vida eterna. Los que comamos y bebamos su sangre, que es su palabra diaria a nosotros, es vida eterna, produce vida eterna. Imagínense que todos los días se nos está recordando vida eterna, vida eterna. Entonces, siempre digo y aplico para mi vida, ¿sí? En medio de la soledad, en medio de tantas cosas por las que uno pasa, esto es el aliento, la fuerza, la vida de nosotros, es su palabra divina que nos alienta, y cuando viene a tocar a las puertas de nuestro corazón el desaliento, el desánimo, todo aquello que es del sistema del mundo, entonces está el reino de Dios dentro de nosotros, diciéndonos: si bebe mi carne, si come mi carne, si bebe mi sangre, tendrán vida eterna. Si comen el pan de vida, se tendrán vida eterna, tendrán paz, tendrán sanidad, porque eso es lo que cumple la palabra de Dios. Ella cumple una función grande, por eso dice que produce, le escribí el título, hace maravillas dentro de nosotros. Muchas maravillas hace mi Salvador. La palabra de Dios es para crecer espiritualmente. Nosotros por eso estamos todos los días en un devocional personal. Este ya es aquí unidos nosotros todos, pero el personal donde nosotros podemos encontrarnos a solitas con Dios. Aquí a veces en este medio así no podemos como quebrantarnos tan fácilmente. Hay veces que sí, hay veces escuchando el devocional de esta hora también me quebranto, lloro,
siento el consuelo de la palabra de Dios, siento la fortaleza. Y sí, claro, uno llora, pero cuando uno está solito allí con el Señor, los dos solitos, es maravilloso, porque tiene unas experiencias lindas en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos hace crecer espiritualmente, por eso debemos de comer la palabra, para que podamos ser esos árboles que nos dice en el Salmo 1, en Jeremías 17, el plan de Dios es que nosotros nos compara con árboles que crezcan junto a las corrientes de agua, ¿sí? A esa palabra, a esa presencia del Espíritu Santo continuo en nosotros, nos hará echar raíces profundas, muy arraigadas allí, bebiendo esa agua viva que es el mismo Dios vivo en su Espíritu Santo y en su palabra. Entonces vamos creciendo árboles vigorosos, árboles frondosos, árboles con muchas ramas y hojas, y no solo con hojas, ¿sí? Sino con fruto, porque lo que más el Señor va a buscar es el fruto en cada árbol, que escucha la palabra, que vive en la palabra. Entonces el Señor Jesús dice que va a buscar el fruto cada día en nuestros corazones. ¿Qué fruto hay? Por eso a veces entramos en prueba, en dificultades para ser probados y que nosotros mismos nos demos cuenta qué clase de fruto tenemos, qué clase de fruto hay en ese árbol que Él ha estado formando día a día. ¿Sí? Crecemos por medio de la palabra. Creo que leamos unos versículos muy importantes, pero hay algo especial también que dice en el Salmo 1, nos dice que bienaventurados somos aquellas personas que tenemos la palabra en cuenta, que nos apartamos de la murmuración, de escarnecer, de señalar, ¿sí? De todo eso somos apartados. Entonces nos llamamos bienaventurados. ¿Por qué? Porque nos deleitamos. La palabra de Dios es nuestro deleite, ¿sí? Eso tenemos que mirarnos. Yo me tengo que mirar yo misma y decir, bueno, ¿cuál es mi deleite? Porque si usted se ha dado cuenta, yo lo he sentido, lo he vivido, y cuando me he dado cuenta, cuando he podido darme cuenta, gracias a Dios, porque cuando me di cuenta de que había un deleite por ir a chismosear, por ir a llevar, a comunicar algo que alguien me cuenta, algo que alguien me dice y de pronto quiere que se quede en reserva, que se quede un poco quieto esa palabra porque se la confía a ella, me la confiaban. Entonces había en mí como ese deleite de ir a contarle a alguien. Pero el Señor nos llama bienaventurados, es los que tengamos el deleite en la palabra de Dios. Y eso lo vamos aprendiendo día a día y vamos corrigiendo cosas. Vamos corrigiendo porque en mí, y todavía a veces, uno conoce algo que de la vida de alguien, ¿sí? Y uno quiere llamar a alguien, contarle a alguien, pero gracias a Dios por la palabra que mora en nosotros, por la palabra que hemos oído de este tipo que estamos hablando, esa palabra nos detiene, esa palabra nos ha enseñado a madurar, a respetar a nuestro prójimo, ¿sí? A de verdad a amarlo. Si me han confiado un secreto, me han confiado algo, gloria a Dios por eso. Entonces ya no el deleite, no es el chisme, no es el escarnio, no es la murmuración, ya no es el deleite. Nos llama bienaventurado, nos dice el Señor, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, que la meditamos de día y de noche. En ella es que debe estar el deleite nuestro, ¿sí? Entonces vamos a leer algunos versículos. Yo tengo aquí algunos versículos muy importantes, lo que hace la palabra de Dios en mi vida, lo que ha hecho en mi vida y lo que hará en su vida también cuando la tenemos en cuenta para ese propósito específico. Recordemos que nosotros debemos de leer la palabra con propósito, no leerla por leerla, porque podemos pasar muchos años dentro de una congregación, porque hay gente que se alimenta con la palabra, la única palabra que escucha el domingo, allí a través del pastor, del líder, en el ayuno o en el lugar donde se conecte, hoy día por el Face, por YouTube, por todo eso. Y ese es el alimento personal de la palabra, no porque la leamos, sino porque la escuchamos de otro, pero no porque venimos a leerla, a comerla, a beberla, a deleitarnos en ella, a degustarla. Entonces, la palabra de Dios debe de alimentarnos cada día, buscar el alimento. Para mí, creo que la palabra de Dios
el Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto, se le presentó el diablo allí, porque el Señor Jesús ya tenía mucha hambre, y Satanás sabía que él tenía hambre porque estaba en forma de hombre, y viene y lo tienta y diciéndole que convirtiera esas piedras en pan, ¿sí? Para probarlo, para ver si caía, escuchando la voz de él como lo que hizo Eva en el paraíso. Escuchó la voz de Satanás y desobedeció las órdenes de Dios. Y recordemos que Cristo Jesús vino para agradar y complacer al Padre y cumplir toda la ley. Y dentro de estos mandamientos, dentro de esta voluntad del Padre, él sabía que él debía vivir para hacer la voluntad del Padre. Y allí se enfrentó al enemigo con una palabra, diciéndole que no de toda no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es que nos alimentamos, es que nos nutrimos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros así como tenemos que comer, porque debemos de comer alimento físico, ¿sí? Y 3 veces al día, por mucho, de verdad debemos de comer 3 veces al día. Y nosotros no comemos solo 3 veces al día, a veces comemos entre el almuerzo, entre las comidas fuertes, comemos algo, ¿verdad? ¿Cuánto más la palabra de Dios, que es la que nos lleva al cielo, es la que nos santifica, nos purifica, nos limpia, nos edifica, construye una vida nueva, construye, reedifica, vuelve y crea la imagen de Dios en nosotros? Imagínense, para todo lo que necesitamos comer y alimentarnos de la poderosa palabra de Dios. Entonces a veces la tenemos muy lejos, en un lugar muy lejos, solamente si nos invitan a leer la Biblia. Pero si no, no la busco por mí misma. Pero así como desayunamos, almorzamos, cenamos, necesitamos alimentarnos con la palabra. De verdad que eso debe ser parte de nuestra vida diaria, alimentarnos con la palabra. Tengo algunos versículos aquí. Somos nacidos de nuevo, que ya lo leímos en Primera de Pedro, que somos renacidos de simiente, de la semilla de Dios dentro de nosotros, renacimos de nuevo. En Juan 3:3, Jesucristo el Señor invitó a Nicodemo a que debía de nacer de nuevo. Debía de nacer, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vamos a ver otro, dice que somos también convertidos por la palabra de Dios. ¿Sí? Eso está en el Salmo 19:11. Me gustaría, vamos a leerla. Salmo 19:11. Sí, tengo otros versículos, pero para que no se nos vaya el tiempo, porque el tiempo es oro. Salmo 19:11 nos dice, dice aquí, tu siervo, si estoy en el 19:11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Si nos está hablando en el texto, en contexto dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado dulce, más que miel que destila el panal. ¿Habla de qué? De la palabra de Dios. Entonces nos habla desde el 17. También encontramos otra palabra de Dios, dice que somos limpiados por la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. También somos santificados por la palabra de Dios. Nos dice en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, hablaba el Señor Jesucristo con el Padre, ¿sí? También tenemos en Primera de Pedro que crecemos por la palabra de Dios. Nos dice en Primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella crezcáis para salvación. Esta es una invitación poderosa, porque hay veces gente, y nunca es tarde para empezar. Creo yo de verdad que esta palabra por eso es predicada domingo a domingo, sábado a sábado, en todos los medios. Gracias al Señor, Dios nos coloca en el corazón
a todos nuestros pastores a hacer grupos, bueno, tantas cosas, ayunos, de muchas formas, aunque a veces la iglesia se disgusta, a veces la iglesia lo cree como una molestia, se incomoda por las invitaciones, y hay muchas personas, y eso es falta de conocer la palabra, que tiene la actitud de ese corazón, porque es maravilloso de verdad que Dios se ocupe de nosotros a través de nuestros líderes, nuestras autoridades espirituales, que está uno, ¿verdad?, digámoslo así, craneando qué hago con la iglesia, cómo hago para que la iglesia crezca, que la iglesia se fortalezca. Entonces se ingenia uno los ayunos, los grupos, los estudios bíblicos, se les da cartillas, bueno, se les da muchas formas de cómo estarlos ayudando a crecer espiritualmente. Y ahí en Pedro, en 1 de Pedro 2:2 dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ello crezcáis para salvación. Quería yo decir eso, que hay mucha gente, tristemente, y duele ver gente con 6, 8, 10, 15 y hasta más años, todavía toca darles leche, ¿sí? Leche espiritual, no se les puede dar todavía alimento sólido, fuerte, todavía no se les puede pedir nada, todavía no se les puede exigir absolutamente nada, porque son solamente gente todavía bebés, a pesar de tantos años. Pero cuando la persona tiene ese interés de crecer, toma leche al principio y ya va dándole paso a su vida espiritual para recibir ese alimento más fuerte, donde ya Dios nos va a exigir, donde implica de verdaderos cambios, verdadera madurez, solidez en la palabra, que nada me derribe, nada nos puede afectar y puede doler, pero que nada de eso nos va a hacer caer, ya alejarnos de Dios, alejarnos de la congregación, sí, hacer tantas cosas por falta de madurez espiritual, y esa inmadurez espiritual es por falta de palabra en mi vida, es por falta de conocer a Dios a través de la palabra, iglesia hermosa. Entonces son muchas las cosas que nosotros necesitamos conocer. En Efesios 6:17 también nos dice, y que ¿cuál es? 6:17 nos dice, somos protegidos por la palabra de Dios. Usted y yo, el Señor Dios en Génesis 12 le dijo a Abraham que él sería escudo alrededor de él, y no hay otra forma que es a través de la palabra, que la creamos, la vivamos, y esa palabra se convierte en escudo. Y en Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos la palabra de Dios teniendo muchas funciones en nuestra vida, para cambio, para crecimiento, para fortalecimiento, para ser cuidadosos de guardar la palabra. La recomendación que Dios le hizo a Josué en Josué 1:9, 7, 8, 9, fue de que cuidara de guardar la palabra, la ley, que tuviera cuidado, que fuera valiente en guardar la palabra, que se esforzara en guardar la palabra, en vivir en la palabra dicha por el siervo Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué debía de esforzarse? ¿Para qué debía de ser valiente en guardar la palabra? Para que fuera prosperado en todo lo que él iba a hacer. Y era entrar al pueblo, que no le iba a ser fácil, llevar el pueblo a la tierra prometida, y tenía que no confiarse en sus propias fuerzas, ni en el conocimiento, ni en las experiencias de Moisés, sino en la experiencia personal de él con Dios, fortalecerse en la palabra para poder cumplirla. Entonces nosotros vemos grandes personajes viviendo en la palabra y tuvieron grandes victorias. Iglesia hermosa, tengamos en cuenta que la palabra de Dios es la que nos ilumina, es la que nos ayuda a crecer, la que nos ayuda a fortalecernos, es la que nos alimenta, nos nutre. Sin ella, usted y yo no podremos ser creyentes de victoria, ni creyentes que demos luz, ni creyentes que seamos sal en la tierra. No podremos ser esos creyentes victoriosos a través de la fe que Dios ha puesto en nosotros. Entonces necesitamos de verdad, por la palabra, estar alimentados, nutridos para cumplir el propósito de Dios en este lugar.
Amén, iglesia. Esta es la pequeña reflexión en esta mañana, que por la palabra, las maravillas que Dios hace por la palabra en mi vida. Son muchas las maravillas, son muchos los milagros, los prodigios y señales que Dios hace dentro de nosotros, porque nosotros no teníamos nada de estas bendiciones, pero la palabra de Dios ha hecho cambios sobrenaturales. Es el que puede cambiar al homosexual, a la prostituta, al mentiroso, al egoísta, al avaro, a todo aquel pecador que venga en arrepentimiento, será transformado, será cambiado, será criatura hecha nueva y volverá a restaurarse la imagen y semejanza de Dios por la palabra en el creyente que crea, que escuche y crea la palabra para su vida nueva. Amén, iglesia hermosa. Bueno, esta es la reflexión de la palabra de Dios en hoy para nuestra vida. Vamos a estar orando por nuestras peticiones que cada uno expone aquí. Dice que Sammy Ortiz, sí, estos varones viven muy adentro de Arbeláez, lejos. Allí tocaba pagar carro para ir a visitarlos. Entonces, vamos a orar por el papá de Nelly y de Sammy, mi hermano que íbamos a visitarle también hasta allí. Vamos a orar por Magda Romero. Dice: oración por todos los pastores al servicio de Dios, por la iglesia, por sus vidas, porque Dios nos dé sabiduría, salud, fortaleza, que sean corazones guardados, que sus corazones sean guardados. Amén, que sí. Todo líder, todo siervo, todo hombre y mujer que le sirvamos a Dios, en el terreno que sea, en el lugar que Dios nos ponga en su parte de su cuerpo, toda clase de liderazgo necesitamos esta fortaleza, necesitamos ser guiados, nutridos por la palabra, que nuestros corazones sean cuidados, porque es mucho el peligro que corre en nuestros corazones de dejarnos afectar de muchas cosas. Vamos a estar orando. Coloque ahí también su necesidad personal, que tal vez no la colocó, su crecimiento espiritual. Y algo que necesitamos del Señor: danos entendimiento en su palabra, conocimiento de su palabra para adquirir la sabiduría tuya, Señor. Necesitamos ser fortalecidos para poder ser arraigados en la palabra. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hermosa y preciosa mañana, Señor, te doy gracias, soberano Dios, por este grupo de personas preciosas que estuvieron aquí en esta transmisión, en este día especial. Señor, solo tú conoces la situación, la necesidad, en donde quiera que esté estos hijos tuyos, Señor. Solo tú puedes conocer y dar la respuesta a la necesidad conforme a tu voluntad, allí en esa casa, en esa familia, en esa vida, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú hoy nos bendices, Señor, con entendimiento, soberano Dios, con conocimiento de tu palabra para poder vivir en tu voluntad, Señor. También te presento la vida del papá, del papá de Sammy, de Nelly, Señor, que se encuentra hospitalizado porque el azúcar ha subido alto, Señor. Pero gracias, Padre, porque solo tú sabes cómo hacer con este varón, Señor, qué hacer con él. Gracias, Padre, por tu perfecta y divina voluntad, Señor, con esta preciosa familia. Gracias por mi hermana María, fortalecerla allí en su casa. Gracias por Nelly, Señor, bendice a esta hija tuya, Señor, una mujer que te ama, Señor, a pesar de las circunstancias. Esta varona sigue amando tu nombre y sigue confiando en ti, igual que Sammy, Señor. Muchas gracias por estas hijas tuyas. Serán fortalecidas, Señor, en la fe, Señor. Gracias, Padre, por encargarse de la salud de este varón. También gracias porque escucha y ve la necesidad que coloca aquí Magda Romero, Señor. Oración por todos los pastores, obreros, líderes, Señor, todos aquellos que sirvamos a Dios en tu reino, Señor. Gracias, Padre, por fortalecernos, por llenarnos de sabiduría, de salud espiritual, salud física, Señor. Gracias, Señor, por cuidar de los corazones de cada uno de nosotros que sirvamos en tu reino, Señor Dios de la gloria, Padre. Que nada nos afecte, que nada, Señor de la gloria, nos separe de ti, Señor. En el nombre de Jesús,
Muchas gracias, Padre, por este día especial donde tu pueblo, Señor, será lleno de tu Espíritu Santo, lleno de tu poder, lleno del conocimiento de tu palabra y sobre todo, Señor, que haya sed y hambre de tu palabra, que deseen llegar a su casa, Señor, Padre, a encontrarse contigo a través de tu palabra, Señor. Que vengan con sed y con hambre, Señor, deseando, meditando en esa palabra, en medio de las circunstancias, en medio de un transporte pesado, Señor. Pero en medio de ese transporte vienen pensando en tu palabra, en venir a gozarse, a deleitarse en la palabra tuya, Señor. Gracias, Padre nuestro, en esta mañana te adoramos y te glorificamos por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios, que cuida de nosotros. Gracias, Padre precioso, por bendecir a toda tu iglesia, en donde quiera que estemos, Señor. En el nombre de Jesús, la gracia y la misericordia de Dios hoy nos cubre y nos pastorea. Amén, iglesia. Muchas bendiciones en este día especial y maravilloso, recordando las reuniones en Boitá. Son 3 cultos, que se inscriban, inviten a personas nuevas por fe. No dejen de invitar, no dejen de hablar, no dejen de llevar a las personas. Igual en Santa Librada, ya conocemos 2 cultos preciosos el domingo. El jueves tenemos también nuestro culto precioso de 6 a 7 de la noche aquí en Santa Librada. Entonces quedamos también, no dejen de invitar gente nueva. No dejemos de invitar a aquellos que también de pronto se han alejado por alguna razón. Sigámoslos motivando, sigámoslos llevando en los brazos del Señor. Amén. Muchas bendiciones, Dios me los bendiga. Saludos para todos, abrazos para todos. Muchas bendiciones, iglesia.